Gracias. Gracias por ese recibimiento, por esa oración, mi bro. Este, Acompáñame a Primera de Reyes 21-23 al 25, por favor. Vamos a seguir hablando de estos personajes tan emblemáticos: Acab, Elías, Jezabel. Y lo que vamos a leer a continuación es la trágica síntesis del carácter de Acab. Dice así: ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera, ojo con la palabra vendiera porque va a hacer mucho sentido después, para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Hoy yo sé que cada vez que mencionamos la palabra Jezabel o el nombre Jezabel, sale que algo así como de casi que nos sale decir el uy, ¿no? Porque es como la fama de la archivillana. No sé, a ver, aquí les voy a sacar la edad a dos, tres. ¿Cuántos están familiarizados con una villana, telenovelas? O sea, yo las veía por mi abuelita, no, yo no. Que se llamaba Catalina Krill. Sí, ya le saqué la edad a varios. Señora con un chongo así bien impresionante y un parche en el ojo. Imagínate el genio de la telenovela mexicana. Entonces, esa señora pasó a la historia como la villana. Tan solo verla en fotografías es la villana y te das cuenta que esa señora realmente representó algo muy importante en su tiempo. Jezabel es algo así en su tiempo. Es esta villana. Yo sé que a veces hemos escuchado hablar de Jezabel como si fuera pues un demonio, una entidad metafísica que posee a las personas y las convierte en personas manipuladoras, mentirosas, controladoras. Te tengo una buena noticia: no necesitas estar poseído para ser de esa forma. Eso brota desde adentro. Bueno, esa era la buena, se supone. La mala es que, sin embargo, sí es una influencia. Y sí se ve de la misma forma como se traducía en la vida de Acab. Dice que Acab hizo todas estas cosas porque su mujer lo había convencido. Es esta influencia corrupta, corruptora, que lo que busca siempre es degradar el sistema moral a su alrededor. Y tú puedes identificar a tu alrededor personas, relaciones o sistemas completos que tienen esta influencia en quienes están con o en ellos. Eso es a lo que llamo el efecto Jezabel. Y así es como titulé este mensaje. Porque más allá de ilustrar hoy un perfil demoníaco, sí, y sus métodos malvados también, es determinante señalar cómo Dios se manifiesta en medio de esta historia. Porque si algo comunicamos claramente el domingo pasado, es que esta historia no es la historia de Elías, de Acab ni de Jezabel, sino de Dios actuando en medio de su pueblo, en y a través de ellos. Y Dios puede valerse de la maldad de una Jezabel para hacer lucir muchas cosas. Y es lo más importante que quiero que captes de este sermón. En tiempos difíciles, Dios actúa y al mismo tiempo el pueblo de Dios responde. Así que parte de este mensaje es cómo el pueblo de Dios responde a estos ambientes, responde a estas relaciones, responde a estos sistemas, cómo el pueblo de Dios debe conducirse cuando existen estas influencias a nuestro alrededor. Así que vamos al mapa del sermón y quiero que veas, te lo puse así como en ABC para que sea más didáctico, estas tres facetas del efecto Jezabel en su tiempo, pero también en nuestro tiempo. Adultera la adoración, boicotea el propósito y corrompe el carácter. Así que entonces vamos a orar y ponernos en este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de ser expuestos ante tu palabra. Yo te pido, amado Dios, que podamos obtener lo que vinimos a buscar hoy.
Yo te pido que sigas capacitando nuestro corazón. Yo te pido que capacites y equipes a tu pueblo para saber responder radicalmente a ambientes, personas o relaciones que ejercen esta influencia corrosiva en nuestra vida. Capacítanos y al mismo tiempo, Dios, cumple en nosotros la promesa de Isaías 55, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos con el punto número 1 y es adultera la adoración. Primera de Reyes 16:31 nos da así como que la pequeña introducción y la pequeña sinopsis de lo que va a ser el reinado de Acab. Dice que como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, es decir, este es Acab, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Ahora, conectas este texto de muy al principio de Acab con el que leímos al principio de muy al final de Acab y tienes entonces la respuesta de que básicamente esta mujer, Jezabel, ejerció una gran influencia en él para hacer esas cosas. Pero no es como que, pobrecito de Acab. No, Dios los hace y ellos se juntan. Jezabel es solamente una circunstancia. Esas personas, esos sistemas, esas relaciones que nos rodean son solamente circunstancias que nos van a permitir ver cómo algo está aflorando dentro de nosotros. Acab ya era idólatra antes de conocer a Jezabel. Acab ya era malvado y no tenía temor de Dios antes de conocer a Jezabel, por eso fue y se casó con una mujer extranjera, cosa que ningún rey debería de haber hecho jamás. Y cosa que él nunca aprendió ni en cabeza propia ni en cabeza ajena, que no era lo que el rey de Israel debería de haber hecho. No obstante, va y lo hace. Entonces, Jezabel simplemente es una circunstancia que, si bien es cierto, tiene una influencia, solo nos está mostrando lo que había en el corazón de Acab. Eso es lo que hacen para ti, para mí, las circunstancias. No podemos delegar y echarle toda la responsabilidad al ambiente, a las personas, al es que ella me incitó, es que él me convenció. Amado, tú y yo somos responsables y esas circunstancias solamente hacen que aflore lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Sin embargo, vemos cómo Jezabel hace su parte y la parte de Jezabel es echarle gasolina a este material que ya se está incendiando dentro del corazón, a las pasiones y deseos que ardían ya en el corazón de Acab. Ella solamente le echa gasolina. Entonces quiero que veamos no solamente qué es lo que hace, sino cómo lo hace, cómo lo combatimos y al mismo tiempo qué es lo que hace aflorar acerca de Dios. Cómo Dios nos muestra su carácter, su influencia y su supremacía en medio de estas circunstancias. Entonces, ¿cómo ejerce Jezabel esta influencia para adulterar la adoración? Lo hace a través de la seducción y lo hace a través de la idolatría. Estas dos armas son constantes en toda la vida de Jezabel para desvirtuar la cosa más importante que tenía el pueblo de Dios. Lo más importante, la identidad de Israel, era el Dios de Israel y cómo interactuaban con ese Dios de Israel. Eso era lo más importante que tenía Israel. Fuera de eso, si tú los analizas, no eran una gran nación. No eran una gran civilización. ¿Dónde están las grandes pirámides? ¿Dónde están los grandes edificios? ¿Dónde están los grandes monarcas? ¿Dónde están los años que perduró? No hay rastro de eso. ¿Por qué? Porque lo único que hacía especial al pueblo de Dios era quien era su dueño, Dios. Era quien les daba su identidad. Y tú y yo no somos tan diferentes. Lo que nos hace especiales delante de Él, dentro del mundo, es justamente quién Él es. Que Él sea mi Dios, que yo haya comprometido mi adoración hacia Él, es lo que nos hace, si se puede utilizar la palabra, especiales. Pero ¿qué es lo que hace Jezabel entonces? Toma la identidad más importante del pueblo y la tuerce.
Ya no eres el pueblo de Dios, porque Dios ya no reina en medio de ti. Ahora eres el pueblo de los ídolos. Eres el pueblo de Baal y haces y tomas la forma de tu Dios. Y ahora haces las cosas que haría tu Dios. En Apocalipsis 2:20 encontramos cómo se da una referencia a cómo funcionaba Jezabel antes, pero también cómo funcionaba una mujer que actuaba igual que ella en ese momento. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde estaba sucediendo esto? Dentro de la iglesia. ¿Quién era esta persona? Era una persona que estaba dentro de una iglesia y no queda claro si eso que hacía lo hacía al interior de la iglesia o si lo que hacía era ir a pescar dentro de la iglesia y jalar a esas personas fuera de la iglesia. El elemento es que esta iglesia se había convertido en una iglesia tolerante y que por no incomodar, por no hablar la verdad, por no ir en contra de este espíritu, de esta persona, de esta forma de ser, de esta influencia, por no ejercer la disciplina que a la iglesia le corresponde ejercer, esta iglesia se estaba llevando esta reprensión de parte de nada más y nada menos del que escribe estos mensajes, que es el Señor Jesús. La trampa de la seducción de Jezabel es adulterio espiritual. Y la seducción funciona de esta forma. Es decir, Jezabel seducía a las personas a cometer actos de inmoralidad, primero porque esta era la forma en cómo se adoraban esas deidades paganas. La forma de practicar la adoración se daba a través de la prostitución idolátrica y de actos inmorales cometidos para adorar a estas deidades. Si tú ves el mundo sumido en inmoralidad y caracterizado por un mundo hipersexualizado, donde pequeñitos desde las edades más inferiores ya manejan conceptos, ya han consumido pornografía, ya su mente no es la mente inocente que algunos creen que es. Si tú ves en este mundo, esas consecuencias es el resultado de ese efecto. Hay una continua seducción hacia la inmoralidad. Hay una continua seducción hacia la idolatría. ¿Qué había de seductor en la idolatría? Mira, resulta que tú tienes un Dios que de pronto parece que cumple todos los caprichos de las personas. Es que el corazón idólatra es lo que busca alimentar caprichos. El corazón idólatra no ora, no espera. El corazón idólatra exige y demanda resultados inmediatos. El corazón idólatra exige comodidad, exige resultados inmediatos. Y por eso el pueblo se volvía a los ídolos. Porque el Dios de Israel resulta que había caminado con ellos en procesos. Procesos en el desierto, procesos en la tierra prometida, procesos a todo lo largo de su historia. Era un Dios bueno que tenía cuidado de ellos, pero que no les daba las cosas como a los niños malcriados que se portaban así de repente. Entonces, el elemento está que cuando tú tienes un Dios que ejerce la disciplina contigo, cuando tú tienes un Dios que va llevándote en un proceso y tú tienes por otra parte la oferta de una deidad que te da prosperidad, que te da fama, que te da fortuna, que te da gloria, pues normalmente el corazón idólatra que quiere resultados inmediatos va a ir en pos de los ídolos. Y este era el actuar de Jezabel. Ella ofrecía y ella promovía la adoración idólatra y siempre tenía que ver con estos dos elementos, la inmoralidad sexual y la idolatría. Santiago 4:4 le llama a esto adulterio. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
El adulterio es la metáfora más utilizada en el Antiguo Testamento para describir a la idolatría. El adulterio entonces es la metáfora más correcta para describir qué es lo que está pasando en el corazón de las personas. Nota cómo Santiago dice no personas adúlteras, dice almas. El alma es la que se encuentra dividida. El alma es la que está titubeando, el alma es la que está vacilando. Y ese es el primer éxito y el primer ángulo de ataque de esta influencia sobre nuestra vida. Esa persona, esa relación o ese sistema, lo primero que va a hacer es que tu alma esté dividida entre adorar a Dios o adorar a los ídolos, entre obedecer a Dios o seguir a tus propios deseos. Santiago asimismo utiliza la palabra concupiscencia para describir a esos deseos. Deseos excesivos, de goces sensuales, de placeres carnales, deseos todos ellos que habitan en nuestro corazón y que solo necesitan una persona que venga y los alimente para que entonces se convierta en un desastre nuestra vida. Y todo comienza con un pequeño titubeo. Todo comienza con alguien que se debate entre estas dos opiniones. Un alma que ya está considerando y está siendo seducida por los ídolos, que ya está cautivada por la inmoralidad. Ahí se produce entonces este adulterio espiritual. Pero ¿cómo se combate? Es lo importante. ¿Cómo combatirías una influencia de una persona real que te está seduciendo? ¿Cómo combatirías la influencia de una persona de carne y hueso que en un ambiente te está tirando el perro? Hombre, mujer, ¿cómo lo harías? Quizás tú me puedas decir, bueno, yo no le hablo. Quizás te puedas salir del ambiente que comparten o que tienen en común. Pero ¿qué pasa si es tu jefe o tu jefa? ¿Qué pasa si es una persona de la cual no te puedes desligar fácilmente? ¿Qué harías entonces? La respuesta es muy simple. Cuando no puedes hacer algo más allá de lo que sabes que debes hacer y puedes hacer, lo primero que tienes que hacer es refrendar y ratificar el pacto que hay en tu corazón. Es decir, tú buscas fortalecer la fidelidad a tu esposa. Tú buscas recordar y recobrar lo que sea que los esté distanciando, lo que sea que los haya unido. Tú vas a volver a eso y te vas a volver más celoso, no de tu esposa, sino de guardar esa promesa, de guardar el compromiso. Entonces, esto es exactamente lo mismo que tenía que hacer el pueblo de Israel. En momentos donde estamos siendo tentados, donde la inmoralidad está muy fuerte, tú y yo recordamos el pacto. Tú y yo volvemos al inicio, tú y yo somos fieles a la verdad. Me encanta cómo Elías se para en medio de ellos y los confronta. Y en 1 Reyes 18:21 tú ves cómo Elías se para y hace como que esta reunión. Y estaba todo el pueblo reunido, pero Elías no sé si hace como que la casita y Elías de pronto empieza a soltarles una bomba. Ve cómo Elías confronta al pueblo justamente con aquello con lo que el pueblo necesitaba ser confrontado. Dentro de muchas cosas en cómo había actuado mal el pueblo, Elías confronta aquello que desnuda verdaderamente lo que pasaba en el corazón. Y dice que Elías les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Ves? Lo mismo que dice Santiago. No puedes ser amigo del mundo y no puedes ser amigo de Dios. Elías confronta exactamente lo mismo. No puedes estar titubeando entre una y otra porque en ese momento sabes que Jezabel ya ganó. Cuando empieza la duda, cuando tú estás considerando otras opciones, sabes que la influencia ya está ganando en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia.
Cuando simplemente se empieza a instalar ese titubeo en el corazón. ¿Por qué nuestro corazón será que constantemente está titubeando? Porque me encanta el llamado de Elías. O sea, el llamado de Elías ni siquiera es sigan a Dios en sí. El llamado de Elías es dale con aquello que crees que es la verdad. Lo que busca hacer Elías es restaurar la fidelidad a la verdad. Porque esto es lo más patético que puede haber. O sea, que la gente crea algo y no sea consecuente con ello. Y el punto está en eso. Elías les dice, a ver, si Baal es Dios, pues síganlo. Pero si Dios es Dios, si el Señor es Dios, síganlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que tomar una decisión. El pueblo tiene que dejar de titubear y el pueblo tiene que seguir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es Dios, entonces síguelo a Él. Los otros dioses, ¿son tus dioses? No, pues no estoy seguro, entonces no los sigas. Para ti, para mí es la misma decisión. Creemos que algo es verdadero, creemos que algo es real, pues dale, bro. ¿Qué te ata? Porque mientras esté presente este titubeo, mientras esté presente esta indecisión diabólica, tú y yo somos presa fácil de la seducción de Jezabel. Entonces se combate este efecto, sí, siendo fieles a la verdad, y al mismo tiempo se combate este efecto restaurando la adoración. Y ve lo que hace Elías en 1 Reyes 18, 30, 32. Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y este altar se convierte en la imagen perfecta para decirnos en una imagen cómo está el corazón de estas personas. ¿Sabes por qué comenzó la seducción? ¿Sabes cuándo comenzó el titubeo? ¿Sabes cuándo comenzó la adoración a deteriorarse en su corazón? No el día que llegó esa mujer, el día que ese altar se descuidó. El día que el altar se descuidó, el día que tú y yo nos empezamos a relajar, ese día fue el primer día del principio, del fin, de quizás el caos que hoy está viviendo tu vida. De la indecisión en la cual te encuentras hoy completamente sumiso. El día que se descuide el altar, el día que se cayó la primera piedra, ese día fue el principio del fin para el pueblo de Dios. Tú y yo somos muy tendientes a que las actividades de la vida, lo que vamos haciendo y lo que creemos aunque estamos haciendo para Dios, se convierte en nuestra identidad, olvidando que nuestra identidad es adorar a Dios. ¿Sabes para qué los sacó el Señor de Egipto? Para que lo adoraran. ¿Sabes para qué los trajo en el desierto? Para que aprendieran a adorarlo. ¿Para qué los llevó a la tierra prometida? Para adorarlo. ¿Para qué el Señor te trajo a ti ahorita? ¿Por qué el Señor ha permitido circunstancias difíciles en tu vida para que tu adoración sea purificada? Porque tendemos a adorar a Dios solo cuando estamos bien, solo cuando emocionalmente nos da la gana, solo cuando nos conviene o cuando ya sentimos que traemos el agua hasta el cuello. Siempre es condicional, siempre es egoísta, siempre se trata de mí y no es Él el que la determina. Nunca es el Dios que es digno. Siempre se trata de mí, a ver si yo quiero, a ver si se me antoja. En ese momento es, amados, cuando la adoración empieza a deteriorarse. Y cuando se abre la puerta al adulterio del corazón, sino es que también al adulterio físico. Ve cómo Elías repara el altar, toma 12 piedras simbolizando a toda la nación, no nada más al reino del norte. Te recuerdo, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, 2 naciones ya diferentes, ¿sí? Un mismo antecesor común, pero ya son 2 naciones diferentes. Entonces, Elías de todos modos considera todas las tribus, pone 12 piedras conforme al número de las tribus
de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Israel significa príncipe de Dios. El nombre de Israel es una declaración identitaria. Este pueblo, con su altar destruido, había olvidado por completo su identidad de adorador. El Señor vino por ti, para mí, para redimirnos, para sacarnos de ese Egipto espiritual, para sacarnos del desierto de este mundo e instalarnos en la tierra de sus promesas, su presencia y su poder, para hacernos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que todo se trata de nuestro corazón y de que todo nuestro corazón esté completamente entregado a Él. Cuando Elías está restaurando este altar, le está recordando a esta gente: esta es tu identidad. Tú eres el príncipe de Dios, tú no eres el príncipe de los Baales. Tú no eres el príncipe de cualquier cosa que ha cautivado tu corazón, que te ha embelesado con tu canto de sirena y que te ha prometido cosas que solamente vas a encontrar en el Señor. Tú quieres combatir un corazón dividido en el nivel más eficiente. Hazlo restaurando la adoración en tu corazón. Porque todo comenzó a deteriorarse en tu vida el día que ese altar se descuidó, se empolvó y empezó a caerse a pedazos. ¿Qué es lo que Dios saca a la luz a través de estas circunstancias? Elías llega a este duelo con los 450 profetas de Baal con una mentirilla que ya se le había clavado en el corazón. Soy el único que he quedado. Solo yo he quedado. Y esa mentira empieza a clavarse mucho en su corazón. Hasta que Dios trata con su corazón y Dios le demuestra algo. Primera de Reyes 19:18. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Nunca. Entonces, Elías nunca estuvo solo. Entonces tú ves la soberanía y la providencia de Dios cuando en medio de circunstancias muy difíciles a nivel nacional, a veces tendemos a decir: ya todo México está en la ruina, ya todo México está en la ruina espiritual, ya toda la iglesia ya no es lo de antes, ya todo está mal. El Señor te manda a silenciar elegantemente desde el cielo diciéndote: yo he preservado un remanente. La doctrina del remanente se extiende a todo lo largo y ancho de la Escritura. La doctrina del remanente nos dice que no todos los que empiezan la carrera terminan la carrera. La doctrina del remanente nos dice que no todos los que dicen Señor, Señor realmente lo han hecho Señor de sus corazones. La doctrina del remanente nos enseña por qué Pablo les decía a los filipenses que cuidaran de su salvación con temor y temblor. No porque la vas a perder, sino porque es valiosa. Pero la misma doctrina del remanente tiene una promesa. Aquellos a quienes Dios escogió, Dios los va a preservar. Quiero que guardes esta palabra en tu corazón: preservar. Porque a veces confundimos guardar con preservar. Yo quiero decirte que el Señor sí te guarda de muchos peligros, pero a veces en medio de esas circunstancias bien difíciles de digerir, bien complicadas de transitar, la promesa de Dios es: te va a preservar. Porque lo más importante para el Señor es tu alma y tu corazón. Cuando el Señor ha escogido un pueblo, entonces Él lo va a preservar. Él le va a dar los recursos espirituales para que este pueblo no se arrodille, para que este pueblo no se doblegue, para que este pueblo permanezca firme. ¿Qué tanto haces uso de esta promesa en tu vida, amado? Cuando estás en medio de la tentación, cuando estás en medio de esta seducción, cuando tu corazón está dividido. ¿Por qué no, en lugar de escandalizarnos, de entristecernos, en lugar de tirarnos al drama, decimos: Señor, dame la gracia para perseverar en medio de la prueba?
Presérvame en medio de la tentación. Presérvame en medio del peligro, en medio de lugares donde mis convicciones están siendo desafiadas, en medio de un montón de dudas que hay en mi corazón. Presérvame y llévame otra vez a adorarte como debo. Porque esa es la oración que, créeme, al Señor más le interesa cumplir en esta situación. Que Él te va a preservar. Número 2. Jezabel boicotea el propósito. El efecto Jezabel es boicotear el propósito. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Contexto: Elías oró y Dios mandó fuego del cielo. A la luz de todo el pueblo de Israel, Dios fue reivindicado, Dios fue exaltado. A la luz de todo el pueblo de Israel, Elías quedó como el profeta de Dios. Dios le ha dado la victoria más importante de su ministerio. Elías está en la cúspide de su carrera. Quiero meterle más crema al relato. Esto es gratis, esto no dice la Biblia. El pueblo lo carga en hombros, ¿no? Como torero. Le avientan rosas. Pero ¿qué pasa? Le llega un mensajito. Le llega un WhatsApp. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Recuerda que todos estos comían en la mesa del rey. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, y quiero que lo leas así con el feeling de villano: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Tenemos imágenes exclusivas de Elías recibiendo el mensaje. Si me ayuda, producción. Sí teníamos Elías, estos de producción. Están metiendo ahí a Chalino. Ese es para que despertara nada más. Pero me imagino a Elías así como Chalino recibiendo la notita, ¿no? Y tú sabes que la notita, pobre Chalino, ¿no? Elías recibiendo la notita, él estaba cantando en el karaoke muy a gusto. Y de pronto recibe esa notita que lo hace llorar. Y recibe esa notita que lo hace decir: vámonos. Elías tuvo miedo, 1 Reyes 19:3, y huyó para salvar su vida. Se pasó a Judá, literal, es como si hubiera cruzado la frontera para que no lo agarraran. Se pasó al otro país. ¿Por qué? Porque Jezabel ejerce la influencia para boicotear tu propósito a través de la intimidación. La intimidación es una manifestación del temor del hombre. La manifestación es una influencia que va a hacer uso de tus temores más profundos, a ser visto, a ser conocido, a ser avergonzado, a morir, y los va a usar en tu contra. Porque Elías hasta aquí parecía muy machín, pero como tú y como yo tenía su corazoncito. Y en la primera amenaza de muerte, él dijo: no, yo no puedo con eso. Jezabel sabía que no necesitaba matarlo, porque si ella lo hubiera querido matar, entonces lo hubiera hecho. Pero no podía matarlo, porque en este momento el pueblo ya había empezado a despertar. No podía matarlo, pero sí podía sembrar esa semilla de temor en su corazón. Sí podía intimidarlo lo suficiente como para que éste huyera de su propósito. Estos ambientes, estas personas, estas relaciones, el espíritu de la época tiende a silenciar a los hombres de Dios. Así como Jezabel perseguía y mataba a los profetas, muchos hombres de Dios se callan en medio de un sistema que te exige que calles, que no hables la verdad, porque si hables la verdad, entonces cierto grupo se va a ofender y ese grupo tiene quizás la influencia para arruinarte la vida. Pero más allá de eso, tú y yo somos expuestos constantemente ante estos elementos que nos amenazan, que nos desafían y que nos dicen: híjole, continuar con el propósito que Dios puso en mi vida me puede costar la vida, me puede costar la reputación, me puede costar
todos los sueños, todo aquello por lo que yo he trabajado. Jezabel va a ser muy puntual en detectar esas fuentes de temor en tu vida y explotarlas a su favor. ¿Cómo puedes combatir eso, amado? Solo se combate con el Espíritu de Cristo. Lucas 13:31 al 33 nos va a dar un ejemplo. El Señor fue tentado en todo y todo al igual que nosotros. No hay una sola forma de tentación que el Señor no haya recibido, que tú y yo no hayamos sido tentados en esta tierra. Y al Señor también lo amenazaron. Y al Señor también intentaron intimidarlo y también intentaron jugarle la carta de te van a matar. Continuar con tu ministerio te va a costar la vida. Y el Señor responde de una forma muy particular. En ese tiempo algunos fariseos le dijeron, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. ¿Quién era Herodes? El rey. ¿Tenía poder para matarlo? Definitivamente. Sabes, a su primo ya lo habían matado. Pero el Señor es diferente. El Señor es nuestro ejemplo, es nuestro referente. Es la muestra de cómo en su Espíritu, el Espíritu Santo, tú y yo podemos enfrentar estas circunstancias. Tú y yo no vamos a ser presas de la intimidación. Tú y yo no vamos a ser presas del temor del hombre o del temor al peligro cuando el Espíritu del Señor habita en nosotros. Ese Espíritu del cual Pablo le escribió a Timoteo, que no era un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu habita en nosotros y nos capacita para responder de esta manera. Vayan y díganle a ese zorro, que esa es la peor forma en cómo se le podía llamar a una persona, que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. El Espíritu de Cristo es lo que tú y yo necesitamos, ser llenos de ese espíritu de valentía, ese mismo espíritu que habitaba en los apóstoles, que siendo perseguidos, decía, Señor, mira sus amenazas. Y acto seguido no le piden, Señor, deténlos, Señor, mátalos, Señor, danos fuerza para pelear contra ellos. Ellos decían, danos de nuevo para predicar. Ese Espíritu de Cristo es el que habita en ti y en mí para que las circunstancias agraviantes, las circunstancias que están presionando todo nuestro alrededor, no nos intimiden y podamos levantarnos con la autoridad de Cristo a cumplir el propósito que Él nos mandó a cumplir en esta tierra. No estoy hablando únicamente de un propósito, de una valentía para que cometas actos arriesgados, ¿no? Para que vayas y le pises a 200 al carro en la carretera. Al cabo yo tengo un espíritu de poder y amor para que te lances del bungee, etcétera, etcétera. Esta es una valentía que tiene que ver con el propósito de Dios en ti. Esta es una valentía que viene cuando el Señor sabe que estás siendo muy tentado, que estás siendo muy desafiado y que el temor está agraviando tu corazón y te está paralizando. A Elías lo descarriló el temor. A Elías lo desanimó el temor. El Señor tuvo que tratar con Elías para que lo conociera de una forma diferente. Se lo tuvo que llevar 40 días en el desierto al monte Horeb donde estuvo Moisés. Tratar con su corazón porque esta mujer ya lo estaba descarrilando con un mensajito. No necesita pasarnos algo fuerte. Solo necesitamos una amenaza puntual, un riesgo puntual para vernos tentados a desistir. Pero ahí en el monte el Señor va a sacar a la luz y le va a mostrar algo increíble. El Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y toma nota de lo que va pasando. Primero un poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. ¿Dónde crees que estaba el Señor? Ahí, en el susurro de una brisa apacible.
El Señor está mostrando algo. Todos esos fenómenos naturales, el viento, el fuego, el terremoto, estaban asociados a los Baales. Todos esos fenómenos naturales era lo que esperaría obtener un devoto seguidor de los Baales. El Señor le muestra a Elías la única cosa que un Baal no puede traer a tu vida. Los ídolos pueden traer este sentimiento de orgullo, de gloria, de fama, de poder, pero no pueden traer esa paz que tu corazón necesita. Lo que necesitaba Elías en ese momento era la brisa apacible de la paz del Señor. No necesitaba un espectáculo de fuegos artificiales para probarle que Él era Dios. Lo que Elías necesitaba era conocer al Señor en solamente aquello que hace al Señor diferente de los dioses de su contexto y entender a través de ese contraste cómo el Señor tiene cuidado de él. Porque seguido de esto, Elías se encuentra con Dios y no se encuentra con el poder de Dios, con el terror de Dios, se encuentra con lo que su corazón necesitaba, la paz, que era lo que le había robado Jezabel y que era aquello que era lo único que ninguno de estos ídolos podía traer a su vida, o al menos pretender que traía. Porque el tema con los ídolos es eso, parece que tenemos éxito, parece que vamos prosperando, parece que tenemos gloria y fama, parece que no necesitamos a Dios, pero todo eso siempre, siempre, siempre va a ser a costa de la paz de Dios en nuestro corazón. Y tú puedes tener la paz del Señor y te puede faltar todo lo demás, pero como estás en paz, estás completo y puedes seguir caminando por donde el Señor te mandó a caminar. Y esto es lo que hace el Señor con Elías. Tratar con su corazón y mandarlo de regreso, porque el Señor tiene cuidado de todo, amado. Porque el Señor tiene cuidado de ti. Si te mandó a cumplir una tarea, el Señor se va a encargar de que tú camines en medio de intimidación, de miedo, de cualquier angustia y que tú cumplas el propósito. Hoy, mañana, pasado, tú vas a cumplir el propósito en Él, porque de eso se encarga el Señor. Y punto número 3. Con este concluyo. El efecto Jezabel corrompe el carácter. 1 Reyes 21, 1 al 16. Este parece ser un relato que como que no embona en la historia. Como que sale de la nada, lleva la trama cierta, va una narrativa en la trama, lleva cierta evolución y este relato como que cae así nomás, ¡pup! ¿Qué tiene que ver? Había un hombre llamado Nabot de Jezreel. Era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor. O bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado, toma nota del berrinche, enojado, de mal humor, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Bonito berrinche se mandó este señor adulto. El tema es que su carácter estaba ya tan corrompido, tan debilitado, que tú no puedes esperar que el rey ya se comporte como el rey. Jezabel utiliza su influencia primeramente debilitando al liderazgo. ¿Qué muestra de liderazgo nos acaba de dar acá? Ninguna. Es patético. El efecto Jezabel empieza a drenar el liderazgo de tu corazón. Empieza a drenar tu carácter. Porque todo líder es conocido por su carácter. ¿Tú quieres hablarme de liderazgo?
yo necesito que tú en primer lugar, antes de equipos, antes de organización, antes de metas, antes de muchas cosas, yo quiero escuchar que me hables de carácter, porque eso es lo que determina si ese liderazgo es verdadero, si es sustentable, si realmente va a funcionar. Y lo que hace este efecto es corromper por completo el carácter, no solamente de su esposo, sino de todos los que estaban a su alrededor. Tú ves un rey que en medio de todo lo que tenía que estar haciendo está preocupado de lo que no debe estar preocupado. ¿Qué caramba necesitas un viñedo si ya tienes otro? Y por lo que entiendo, el otro era mejor que el que tú quieres. Un rey que está preocupado en lo que no debe estar preocupado. Hombres preocupados de lo que no deben de estar preocupados y olvidando el gobierno que deben ejercer en sus familias y en donde Dios los mandó a llamar y donde Dios los plantó. Ocupados en cosas secundarias, ocupados quizás en cosas atractivas, quizás son cosas que traen renombre, quizás son cosas humanamente para que te aplaudan. Yo no sé. El elemento es que Acab no estaba haciendo lo que debería hacer. Segundo, Acab no reacciona como debe de reaccionar. Acab, en medio del no, se convierte en un niño de 5 años. Y que me perdonen los niños de 5 años. A lo mejor ellos sí agarran la onda, no como Acab. ¿Cómo reaccionamos tú y yo al no, amado? ¿Quién nos puede decir que no? ¿Cómo reaccionamos ante la frustración? Porque esta es una reacción infantil propia de un liderazgo corrompido. Propia de una persona que evidentemente no tiene temor de Dios, pero que al mismo tiempo, si tenía alguna habilidad, si tenía algún don, se ha corrompido por completo. Pero no es suficiente. Porque Jezabel, como mamá tóxica, cuando el niño le dice que la maestra lo regañó y le dice, no te preocupes, mijito, yo mañana voy a hablar con esa maestra. No te preocupes, mijito, esa niña que te votó mañana me va a conocer. Ay, cuidado con esas mamás. Le dice a su Acab, no te preocupes, mijito, yo te voy a conseguir esa viña. Y sí, estaba tan corrompido el carácter y el liderazgo que también convence a los nobles del pueblo para que conspiren contra Nabot. Soborna a 2 testigos y al mismo tiempo no solamente corrompe el liderazgo, utiliza la apariencia de piedad. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración. Esta mujer no tiene el más mínimo temor de Dios, pero finge que sigue la ley de Dios porque todo es apariencia de piedad. La forma más tramposa en cómo tú y yo podemos ser seducidos por este efecto es caer en la trampa de la apariencia de piedad. En hacernos los muy brothers, en hacernos los muy espirituales, cuando realmente por dentro todo está corrompido. Y sigue, entonces, en esta trama, ella está maquinando con estos hombres que ya ha corrompido, que ella ya tiene comprados. ¿Cómo van a comprar 2 testigos falsos que declaren en contra de Nabot que Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey? Y ve cómo sigue la trama de la apariencia de piedad, pero lo que más resalta en esta narrativa es: no hay hombres. ¿Qué les pasó a los hombres? No hay uno solo que le pare el alto. No hay uno solo que levante la mano. No hay uno solo íntegro. No hay uno solo que detenga. No hay uno solo que proteste. No hay hombres. Porque están seducidos detrás de las cosas que siempre seducen a los hombres: la lana, la fama y la dama. Y mientras los hombres están seducidos, anestesiados, buscando cosas que no deben buscar, su liderazgo se deteriora. Y la maldad y la corrupción gobiernan. Y un inocente va a ser sacrificado. Pero este inocente
pasa la historia y el Señor en su gracia le permite llegar hasta nuestros tiempos porque Él está sacando algo a la luz. Primero, que este punto de combate contra el liderazgo deficiente se da a través de la integridad. Y Dios tampoco va a dejar esto sin resolver. Dios está en contra del liderazgo deficiente. Dios va a mover esos líderes, Dios va a disciplinar esos líderes, Dios va a enseñarles a estos líderes cómo deben hacerlo. Pero antes, Nabot es para ti, para mí, la lección del antídoto perfecto. Se llama integridad. Como empezamos hablando acerca de Acab, que nadie como Acab se había vendido. ¿Sabes qué es lo que no es Nabot? Un vendido. Nabot temía al Señor. Ve su respuesta. El Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Ya no tengo tiempo de enseñarte los textos de Levítico y de Números, donde se prohíbe al pueblo vender sus tierras. La tierra era del Señor. El Señor se las había dado. Y ellos tenían muy presentes esta idea. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio. Hello. Bueno, para ellos era una ley. Ellos no podían vender esos terrenos porque eran de Dios y porque se suponía que así se iba a asegurar el patrimonio de generación en generación. Entonces no tenías generaciones donde un papá se volvió loco y vendió el patrimonio y siempre iba a haber alguien con su casita, con su terrenito en el pueblo de Dios. Nabot no le dicen renuncia a tu propiedad. Le ofrecen una mejor o su precio en dinero. O sea, Acab no llegó mala onda y decirle quítate y dámelo. Llegó con una oferta muy tentadora. ¿Qué es entonces lo que Dios está sacando a la luz? Que en medio de tiempos que cuestionan nuestra integridad, solamente el temor de Dios nos mantiene a flote. Tú no vas a producir espontáneamente integridad. Señor, dame integridad. La oración correcta es, Señor, enséñame a temerte para que mi corazón ande en integridad. Porque sin temor de Dios es fácil tener dos vidas. Sin temor de Dios es fácil venderte ante lo que sea. Y el Señor demanda que en situaciones de tentación, en situaciones de presión, su pueblo se levante y diga, no, mi viña no se va a vender, mi viña no se va a cambiar. Porque esto es el testimonio del Señor para mí, esto es el regalo del Señor para mí, la bendición del Señor, este es mi ministerio, esto es a lo que Dios me mandó a cuidar. Y eso no se vende. La oferta de Acab es tentadora, te voy a dar una mejor, pero es que no se trata de tener una mejor. Hay ofertas tan seductoras que dices, híjole, es que este es un ganar-ganar para mí. Pero Dios no te llamó a cuidar eso que te están ofreciendo. Dios te llamó a hacerte cargo de esto que ya tienes. Y aquí Acab está siendo demasiado persuasivo, ofreciéndole algo a Nabot que difícilmente alguien más le va a ofrecer. Y yo sé que en estos tiempos vivimos continuamente esa clase de tentaciones. La tentación de te puedo dar algo mejor que lo que tienes. Eso es lo que prometen los Baales. Te puedo dar la gratificación inmediata que no estás recibiendo ahorita. Pero hay una todavía peor. La tentación de déjame aliviar tu dolor. Hay momentos en que la vida duele a tal grado que ya lo que quieres es un arreglo. Que ya lo que quieres es un alivio. Y personas pierden la vida para aliviar su dolor. Y personas renuncian a su matrimonio para aliviar su dolor. Y personas están rompiendo relaciones para aliviar su dolor. La trampa de huye del dolor quizás es la peor de estos tiempos, porque justamente se ha tejido una red de ven y que tus sueños se cumplan y que seas feliz. Y no, amados, la mayoría de las veces la vida duele. Y a veces el matrimonio duele, pero no te lo puedes arrancar.
Y los hijos duelen, pero no te los puedes arrancar ni te puedes desentender. Y el trabajo duele y la vida en Cristo duele. La fe en Cristo duele. Y la tentación es, yo puedo aliviar tu dolor. El llamado de integridad para ti y para mí es que identifiques qué cosas en tu vida no se venden y no se cambian. ¿Qué es aquello que el Señor te mandó a cuidar? ¿Qué es aquello de lo que el Señor te ha dicho? No lo puedes vender. Y yo te tengo una pista. Proverbios 4:23 te dice qué es lo que debes cuidar. Sobre toda cosa, tu corazón. Porque de ese corazón mana la vida, de ese corazón se construye tu carácter, de ese corazón se construyen tus relaciones. Ese corazón es el que permanece caminando con Dios o es el que se cansa en medio de la carrera y se raja. Sobre toda cosa guardada, el Señor está buscando que su pueblo responda a situaciones de apremio, de tentación, de presión y de corrupción con integridad. Determinando qué cosas no se venden, qué cosas no se cambian, qué cosas son un regalo de Dios para ti, qué cosas son parte del propósito de Dios para ti, del ministerio que Dios te dio. El ministerio no es lo que haces en la iglesia, es lo que haces todo el tiempo porque Dios te lo mandó a hacer. Punto. Así que, hombre, puede ser que no estés sirviendo en la iglesia, pero tu familia es tu principal ministerio. ¿Sabes cuál es mi principal ministerio? Tampoco es la iglesia. Es mi familia. Y en momentos de presión tú tienes que darte cuenta cuáles son las cosas que no se venden, que no se cambian. Cuáles son las cosas a las que tú no puedes renunciar. Y cuáles cosas, aunque duelan, Dios te va a dar la gracia para mantenerlas. Porque gracias a Dios, a ti y a mí, no nos toca, quizás, entregar la vida para preservar lo que Él nos ha dado. Pero sí nos toca el decir no. Sí nos toca el ostracismo del grupo de amigos que ya no te va a ver igual. Sí nos toca, quizás, el padecer por causa de su nombre. Hoy en muchas partes, a mucha gente le está costando la vida el nombre de Cristo. A ti y a mí nos cuesta un trocito de carne, un trocito de morir a nosotros mismos, un trocito de llevar ciertos deseos a la cruz, un trocito de crucificar algunas cosas que el Señor nos está pidiendo que lo llevemos ahí, cambiar algunos hábitos, salir de esos sistemas, cortar algunas relaciones. El llamado más grande de Dios es que todo esto comienza a construirse a partir de la adoración correcta. A partir de la adoración correcta, el Espíritu de Cristo nos va a ayudar a terminar la carrera y a permanecer en integridad durante todo el tiempo. Te quiero invitar a que ahorita, si detectas cómo en tu vida se ha visto esta espiral descendente, y dices, este efecto sí ha estado presente porque sí he intercambiado una adoración genuina a Dios y me he ido en pos de otras cosas que Él me mandó a buscar. El temor del hombre o la intimidación me han impedido que yo continúe con esto que Dios me mandó a hacer. O quizás te ves como este grupo de hombres anestesiado, disminuido, que te estás vendiendo ante otras cosas, en lugar de retener lo que el Señor te mandó a retener. Una y otra vez a las 7 iglesias, el Señor les mandaba decir, retén lo que tienes. Y Nabot lo que está haciendo es retener lo que tiene. Padre Santo, venimos delante de ti. Quizás necesitamos primeramente arrepentirnos por dejar que esta influencia gane terreno en nuestras vidas, por dejar que la inmoralidad gane terreno, por dejar que la idolatría gane terreno, por ver cómo el temor ha ganado terreno, por ver cómo nuestro carácter se ha ido corrompiendo, como quizás hemos ido
tolerando demasiadas cosas. Nos hemos vuelto permisivos, nos hemos vuelto perezosos. Y todo se empieza a destruir a partir de eso. Amado Dios, perdónanos. Ayúdanos a identificar eso que necesitamos ver y a vencerlo. Que seamos llenos de ti para poder adorarte como tú necesitas y debes ser adorado. Que seamos llenos de tu espíritu, de poder, amor y dominio propio para vencer toda tentación que se atraviese nuestro camino. Padre Santo, llama y equipa a tu pueblo a saber vencer en situaciones donde se ven tentados, donde se ven seducidos. Llama y equipa a tu pueblo a retener lo que tienen y perseverar hasta el final. Enséñales cómo tú les estás dando la gracia para perseverar, cómo ellos se pueden esforzar y se pueden caer, pero tú siempre vienes a levantarlos. Y siempre les vas a dar la gracia para vencer y terminar la carrera, porque tú te has encargado de preservar rodillas que no vayan en pos de dioses falsos, en el nombre de Jesús. Amados, sigue orando. Este es un tiempo de tú y Dios. Y mientras adoramos, tú tómate ese tiempo. Mientras cantamos, tú tómate ese tiempo. Y no creas que porque ya empezó la canción ya necesitas cambiar. Permanece con Dios ese tiempo, y donde sea, amado, que te has visto seducido, lo más importante que tienes que entender es que hoy tienes que tomar una decisión. Ese día quizás muchas personas guardaron silencio cuando Elías les confrontó, pero llegando a sus casas, yo estoy seguro que esos 7,000 de los que Dios habla escucharon el mensaje y tomaron una decisión. ¿Qué o qué me está corrompiendo? ¿Qué o quién está degradando mis convicciones? ¿Qué o quién está estorbando mi propósito? ¿Qué o quién me ha llevado de adorar a Dios a adorarme a mí mismo? O adorar a otros ídolos. Ídolos de placer, ídolos de prosperidad, etcétera.